Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Vamos leyendo paulatinamente. Miren lo que él está diciendo. Es que Jesús estaba en una ciudad llamada Capernaum y vino un centurión. Un centurión era un comandante, era una persona que era de un estrato social muy alto y era encomendado para guiar un batallón. Un batallón, ¿sabe cuánto? O en el tiempo nuestro le llamamos una escuadra, un contingente, un grupo de soldados que era formado por 100 soldados. Eso era una centuria. Por eso el centurión era una persona que guiaba esa centuria a esos soldados, pero ese centurión tenía un alto rango, primero militar, y segundo, para poder colocarlo a ese grado militar, él tendría que venir de una familia adinerada, de un puesto bastante alto, de una posición alta. Pero aparte de esto, una de las características de ese centurión es que eran ¿qué? Un soldado ¿qué? Romano. Era un soldado romano. Pero dice el versículo 5, dice: vino a él un centurión rogándole. En otra versión dice era un capitán. Vino a él un capitán, dice, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa. ¿Cómo estaba? ¿En qué condición estaba el criado? Postrado. ¿Y qué más? Paralítico, gravemente atormentado. ¿Sabe qué estabas diciendo allí? Que sentía mucho dolor. Mucho dolor. Unas características de este criado es que más que un criado era un esclavo. Y es decir, el centurión tenía un esclavo en ese momento. Puede que pudo haber tenido más, pero tenía en específico, está hablando de uno en especial. Y en ese tiempo el centurión, por ser el dueño de ese esclavo, podía tomar la vida del esclavo y tratarlo como él quisiera. Normalmente a los esclavos habían sido tratados de mala forma, de la peor manera. Les pegaban, les gritaban, les ponían a hacer trabajos difíciles. Pero aquí estamos viendo un hombre que va a Jesús y le ruega. Dice, rogándole: mi criado está postrado, paralítico en la casa, doliéndole mucho. ¿Sabe qué estaba pasando aquí? El centurión estaba siendo movido a misericordia con ese criado. Lo estaba tratando de la mejor forma, no de lo como el mundo te dice que trates a los criados, porque esa es la forma. En la actualidad hay gente de estrato social muy alto que tratan a los empleados domésticos de una forma horrible. Mire, mi esposa en estos días nomás estaba saliendo del colegio y los papás, muchos papás quieren tratarlos a los maestros como ellos quieren, sencillamente porque ellos pagan, y eso no es así. Y la trató mal, es más, la dejó con la palabra en la boca. Yo estaba allí viendo y la señora salió manoteando, y eso, o sea, quieren insultar al maestro porque se creen con derechos. Este centurión, dice la palabra, que este centurión en cierta manera fue movido a misericordia y fue a Jesús. El centurión no fue a buscar a Jesús como un hombre milagrero. Ay, escuché que Jesús hace milagros, voy a ver qué pasa. No, él fue con otra condición. No fue a buscarlo como un milagrero, un curandero. Él pudo entender que Jesús era el Verbo de Dios encarnado. El centurión sabía quién era Jesús, había escuchado de Jesús y fue a buscar a Jesús. Pero vuelvo a decir, no lo buscó como el curandero del pueblo.
el curandero del lugar. Ay, va a llegar el que hace milagros a Capernaum. Ah, bueno, yo voy. Como cuando escuchamos, viene el profeta tal, va a la iglesia tal, y todo mundo corre para allá, buscando una palabra de Dios. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me llegó a pasar. Viene el profeta tal, viene el pastor tal. Uy, vamos a ver. Y uno está, Señor, y está en el culto, no está, Señor, háblame a mí, que me mire a mí, que me mire a mí, que me toque, que venga para acá. ¿Sí o no? Y si le habló a ella, ¿por qué no me hablar? Señor, háblame a mí. Si le hablaste a esa pecadora, ¿por qué no me hablas a mí? Háblame a mí. Y está uno como esperando que el profeta le hable. ¿Y sabe por qué no te habla? Porque el Señor conoce la intención de tu corazón. Porque es que no es necesario tener a un profeta para que Dios te hable. Dios te habla por medio de la escritura. Dios te habla por medio de lo que ves. Dios te habla por medio de audiblemente, te habla por sueños, te habla a tu corazón. Hay tantas formas de las que Dios habla y no necesariamente por un profeta. Y ahorita vienen muchos profetas y muchos se autodenominan profetas a decir: Dios me dijo, Dios te dice, y muchas veces Dios ni dice. Aquí vemos a un hombre que no estaba buscando a un profeta más. Vamos al versículo 7. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Versículo 7 dice: yo iré y le sanaré. Y mire Jesús como era de bueno. Jesús no le importaba ir a cualquier lugar. Donde fuese Jesús llegaba. Recuerde que cuando Jesús llegaba a un lugar, donde Jesús llegaba, siempre había un milagro. Donde Jesús llegaba, siempre había un milagro. Por eso yo creo que si Dios está en este lugar, tiene que haber un milagro en tu vida. Es que tú no te puedes ir igual. Si Dios está contigo, cada día tuyo tiene que convertirse en un milagro de Dios, porque Dios está contigo. Recuerde eso, Jesús donde iba siempre ocurrió un milagro. Y dice el versículo 7: yo iré y le sanaré. Versículo 8: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente diga conmigo, di la palabra. ¿Y qué? Y mi criado sanará. ¿Sabe cuando le dice el centurión: no soy digno de que entres en mi casa? Tal vez estaba el centurión diciendo: mira, Jesús, tú eres santo, tú eres grande. ¿Cómo vas a entrar en la casa de este pecador, de este centurión romano que ha hecho tanta maldad, que ha asesinado tantas personas? Mira, tú eres lo más grande. Y tal vez el centurión no tenía el protocolo necesario para darle la bienvenida a Jesús a su casa. ¿Cuántos les ha pasado que dice: viene la visita, una de las visitas más importantes? Imagínense la visita más importante que ir a su casa ahorita a las 11 de la mañana. ¿Usted qué hace? Si viene una persona importante a su casa, un familiar que viene de muy lejos, o un abogado, un médico, no sé, alguien importante, dice: voy a tu casa a las 11 de la mañana hoy, domingo. ¿Usted qué hace? A ver, dígame, ¿qué hace? Arregla la casa lo primero, ¿cierto que sí? Porque, uy, qué pena que encuentran ahí las medias, los zapatos o la mesa mal arreglada. Mire, oliendo a perro aquí, ¿cierto? Y le echa ambientador, o sea, arregla la casa de la mejor forma. ¿Para qué? Para recibir esa visita. Es más, si fuera hoy a las 11 que va alguien, usted a las 10 de la mañana, 10 y cuarto, 10 y 20, se está yendo a la iglesia para ir a arreglar o finiquitar, para poder recibir a la persona, ¿sí o no? ¿Ah? O no viene al culto.
Porque hay cosas más importantes que ir al servicio. Eso yo creo que haría. Y entonces el centurión está diciendo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra y mi criado sanará. Solo di la palabra. Mire más adelante lo que está diciendo el versículo 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Es decir, él tenía un rango y sobre él había más personas de alto rango. Y dice: y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Miren lo que está diciendo este versículo 9. Yo recuerdo una de las experiencias más lindas que yo he tenido en mi vida, que ha marcado mi vida, es la prestación del servicio militar. Para muchos de los que hemos prestado servicio militar ha sido una de las mejores experiencias. Y yo presté servicio y decimos siempre, nos manifestamos o hablamos de este grupo militar, la infantería marina, y decimos: la gloriosa infantería de marina. Yo presté servicio militar en la gloriosa infantería de marina. Soy orgulloso militar marino. Para mí fue una de las mejores experiencias. Pero también recuerdo que volteé mucho a causa de alguien. Y cada vez que llegaba el mayor del segundo comandante del batallón, cada vez que me veía me decía: soldado, 22 de pecho mar. Y me tocaba hacer flexiones. Y cada vez que yo veía a ese mayor, cada vez que él me veía me decía: soldado, 22, soldado, vuelta ya, soldado, venga para acá. Y un día me dijo, para no mandar mal la orden, me dijo: cada vez que usted me vea, ya sabe. Cada vez que usted me vea, ya sabe. Ya no me decía nada más. Entonces cada vez que, porque me tenía rabia porque yo era el novio de la bióloga marina de la capitanía de puerto. Y cada vez que yo quería salir, yo salía al batallón como perro por mi casa. El batallón acuartelado y yo salía. Me hice amigo del sacerdote del batallón. Y cada vez que el sacerdote decía: Carlos, veníamos al pueblo, pues, Walter, estamos acuartelados, camine. Entonces, claro, yo salía. Tenía un privilegio. Entonces el mayor me tenía rabia, y cada vez que yo lo veía tenía que voltear, literalmente tenía que voltear. Un día me hizo caminar trotar alrededor de él. Hasta donde él se desplazara, tenía que yo trotar alrededor de él. Yo, como perrito, ¿no? Dando vueltas. Y él caminaba para allá y el desgraciado se devolvía. Y yo otra. Y yo volteaba con él y sudaba con él. Pero ¿sabe qué? Me le reía. Me sonreía. Y yo cada vez que lo miraba: mi mayor, como orden mi mayor. Me trasladaron de puesto del batallón, estaba en Tumaco, y me mandaron a cuidar a una válvula del oleoducto trasandino, como a 10 kilómetros de Tumaco, saliendo de Tumaco. Yo dije: descansé del hombre. El tipo llegaba 2 veces por semana al puesto donde yo estaba. Yo veía ese carro que venía a la distancia y ya, ay Dios mío, ya sé. Me tocaba voltear y se entraba. Y recuerdo que estaba como radiooperador. Yo hacía la parte de radiooperación. Y entró el mayor, me miró, me dijo: ya sabe, como ordene mi mayor. Y empezó a voltear. Mire, la historia militar es tan tremenda que aún soldados que tienen la blonda, es algo que le dan aquí,
El soldado, así sea soldado, si tiene la autoridad, sencillamente él puede hacer lo que quiera. No hay rango como oficiales o suboficiales, él los puede poner a voltear. Y llegaba el coronel, el más, o sea, el que era superior al mayor. Y llegaba el coronel Molano. ¿Y sabe qué decía? De aquí para abajo todos trotan. No sé si comprende el término. Dijo, así decía, de aquí para abajo todos trotan. No era que los brazos, el estómago, no, sino que en la jerarquía militar, el anterior a él era el mayor, el anterior a él era un capitán, el anterior a él era un teniente, el anterior a él era un subteniente. De ahí para allá, cabos primeros, cabos segundos, sargentos viceprimeros, sargentos segundos, sargentos. Todos tenían que trotar. Y ahí para soldados también. Todos trotaban. Y después de que todos trotaban, que decía él de aquí, llegaba el mayor. Y aquí para abajo todos trotan. Este hombre centurión decía: yo sé que soy un hombre bajo autoridad. Yo tengo órdenes, bajo mis órdenes, soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Le está diciendo: yo sé que soy soldado y yo sé que tú tienes más autoridad que yo, por eso solamente di la palabra y mis criados sanarán. Él sabía a quién le estaba pidiendo una orden y le está diciendo a Jesús: solo di la palabra, porque si tú la dices, eso tiene que hacerse. Si tú hablas, eso tiene que ser una realidad en mi vida. Por eso le conté toda la historia. El centurión romano sabía a quién tenía al frente y le dijo: Jesús, lo que tú digas ocurrirá, porque no hay otro ser en el mundo más grande que tenga más autoridad que la que tú tienes. Wow. Con eso le estaba diciendo a Jesús: no hay otro ser que tenga mayor autoridad, solo di la palabra y mi criado sanará. Versículo 10. Al oírlo Jesús, diga conmigo, se maravilló. No hay otro texto donde Jesús se haya maravillado, ni en los judíos ni los israelitas, pero se maravilló de un centurión romano. Dijo: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel, léalo conmigo, léalo ahí, que dice que ni aún en Israel, ¿qué? No he hallado tanta fe. Wow. Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Solo di la palabra, solamente di la palabra. Sale de un hombre que sabe del sistema jerárquico militar, que entiende cómo, y dentro de la estructura del mundo y del mando que hay niveles superiores a cada persona. Debemos entender que sobre nosotros siempre habrá alguien. Sobre nosotros siempre habrá alguien. Jesús tiene que ser el dueño de esta iglesia. Jesús es el centro de este lugar. Jesús es el todo de este lugar. Lo que Dios diga, así tiene que hacerse aquí. No es lo que yo piense, no es lo que la pastora crea, es lo que Dios diga que hagamos. Si Dios nos dijo arranquen, les arrancamos. Con 3, 4 arrancamos. Yo en estos días les conté que yo quería entregar el local
quería entregar el local. Y mi esposa me lo recordó. Es que recuerde que Dios le dijo que iba a estar con usted y que iniciáramos, no importaba cuántos. Así que hoy estamos aquí. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere. Amén. ¿Qué debemos hacer nosotros? Muy fácil. Tres cositas que quiero colocar aquí. Y lo primero es que usted y yo tenemos que activar nuestra fe. Diga, activar nuestra fe. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 18 al 20. Cuando usted y yo ponemos nuestra fe en acción, cuando depositamos nuestra fe en Dios, esta fe toma una naturaleza totalmente nueva y se convierte, diga conmigo, en un milagro. Diga conmigo, en un milagro. Vuelvo a decirlo. Cuando usted y yo ponemos nuestra fe, cuando depositamos nuestra fe en Dios, esta fe toma una nueva naturaleza. Ya no es cualquier fe. Cuando la depositamos en Él, se convierte en la fe. En la fe que tenemos en Dios. Y sabe que cuando colocamos esa fe en Dios, esta fe se convierte en un milagro. Es decir, tiene un resultado. Tu fe tiene que tener un resultado. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a decirlo, es que no es que usted diga yo tengo fe, yo creo. No, ponga a prueba su fe. Ejercite su fe. Activa tu fe. Mateo capítulo 17, versículo 18 dice: entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Versículo 19. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Versículo 20, ¿qué le contesta Jesús? Ustedes no tienen la suficiente fe. Wow. ¿Tenían fe? Sí, pero no tenían la suficiente. ¿Usted tiene fe? ¿Cuántos tienen fe? No tienen la suficiente, porque si fuera una fe suficiente, esa fe se convierte en un milagro. Yo he creído que mes a mes voy a cancelar la renta de este local. Y llega los primeros días del mes y no hay nada. Miren, no es un secreto que para pagar la renta de este local, los servicios de este local, dependemos ¿de qué? De los diezmos y las ofrendas. ¿Sí o no? Tenemos 8 reuniones al mes y no todos diezmamos, no todos ofrendamos, porque de pronto no tenemos en el momento no tenemos la provisión. Gloria a Dios. Pero yo he creído en el que me llamó. Yo he creído que el que me llamó me va a sostener. Yo he creído en eso. ¿Cuántos dicen amén? Y cada mes ha llegado la provisión a la iglesia para pagar los servicios, para pagar el internet, para pagar el arriendo, porque yo tengo un Dios en el cual yo creo, y he tenido que aprender a activar mi fe, a depositar mi creencia en que Él lo va a hacer. Amén. Pero muchas veces, y muchos se sienten alcanzados. ¿No le ha pasado? Ay, Señor, ¿qué hago? Me voy a poner a vender empanadas. No, pues me va a tocar vender arroz con leche. Muchas iglesias ahorita venden empanadas, arroz con leche. Bueno, llegará el momento que nos va a tocar vender no para eso, sino para obtener recursos para algo que necesitamos. No es malo vender en la iglesia empanadas o arroz con leche o shampoos. No es malo. Es una ayuda más, algo extra que va a entrar. Pero no deje de depositar su confianza en el Señor. Versículo 20: ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe
aunque fuera tan pequeño como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Si usted tiene fe, nada es imposible, porque lo que es imposible para ti es posible para Dios. Si tú crees que Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer. Yo me encargo de las cosas posibles porque Él se encarga de lo imposible. Es decir, empieza a ejercitar tu fe, empieza a caminar en fe, empieza a hacer lo que tengas que hacer para llegar a algo, porque cuando tú depositas tu fe, esa fe en Dios se va a convertir en tu milagro. Amén. ¿Cuál es el obstáculo más grande que tú tienes que te impiden ver el milagro? Tal vez sea una enfermedad, tal vez sea un dolor amoroso del pasado, una mala experiencia del pasado, dificultades en tu hogar, en alguna relación. ¿Qué es lo que a ti te está impidiendo creer? ¿Qué es lo que a ti te está impidiendo avanzar? Hay algo. Yo le decía al Señor en estos días: Señor, dime qué es lo que necesita para que vean el milagro. Señor, revélame, muéstrame qué es lo que no, o muéstrales qué necesitan para que vean el milagro. Algo tiene que estar impidiendo que tú veas la bendición. Algo tienes que hacer para que Dios se mueva a tu favor. Y no estoy hablando de plata. Vuelvo a decirle lo que le dije el domingo hace 8 días. No es necesario que cuando venga una palabra tú tengas que pactar por ella. No, pague por un milagro. Eso no se ve en ninguna parte. Tú no puedes pagar por un milagro, porque Dios no vende milagros. Él no es el milagrero. Él no es el médico que tú vas a la consulta y tienes que ir a pagar porque no te atendieron el EPS, entonces tienes que pagar privado. Entonces, para que te atiendan tienes que pagar 100, 200 mil, 300 mil pesos para una consulta. No, Dios no es ese. Pero sí hay algo que muchas veces en nuestra vida que nos impiden ver el milagro de Dios, que no nos dejan que nuestra fe crezca. Necesitamos que hoy, si conocemos al Dios de lo imposible, que Él se convierta en nuestra fortaleza, porque Dios se va a convertir en tu fortaleza. Él es mi fortaleza en el pronto auxilio en mi debilidad. Amén. Lo segundo es que yo tengo que confesar lo que creo. Diga: confesar lo que creo. El Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Marcos capítulo 11, versículo 23. Lo primero es que tenemos que hacer es que activar nuestra fe. Lo segundo, confesar lo que creo. Marcos capítulo 11, versículo 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, ¿le qué? Le será hecho. Parece como un trabalenguas esto, ¿no? Vuelvo a leerlo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Cree lo que estás diciendo, confiesa, habla lo que empiezas a creer. Si tú vas a la montaña, como te coloqué el ejemplo el jueves, si vas a la cordillera y vas a decirle a la montaña: quítate y échate en el mar, pero lo dices de la forma que sabes que eso no va a ocurrir, porque es una montaña, eso es una elevación de tierra. Dices: quítate, pues igual no se va a mover, pero quítate, a ver, no va a pasar nada. Pero si tú vas con la convicción de que el obstáculo que está en tu vida, que está enfrente tuyo, que no te deja avanzar, y le dices: es que tú no tienes autoridad sobre mi vida, tienes que irte, tienes que quitarte, porque tú no tienes nada que ver conmigo, ¿sabe qué va a ocurrir?
lo que dice al final del texto. Dice: lo que diga le será hecho. No le diga más: es que este hombre ya no quiere, este no se convierte, es que este es duro, este es difícil. No diga más eso. Diga: él es un evangelista, él es un hombre de Dios. Diga: mi hijo ya no va a estar en las drogas, mi hijo se convierte, es un pastor. Empieza a declarar, pero créalo, no lo diga porque sí. Mi esposo ya no es un borrachín, ya no va a tomar más, porque él es un hombre de Dios que honra los principios bíblicos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo que diga le será hecho. Lo que tú digas, lo que tú hables hoy tiene que hacerse una realidad. Lo que tú digas tiene que ocurrir, porque hay una palabra de parte de Dios diciendo que lo que tú le digas, eso va a ocurrir. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero es que debo atreverme a creer. Tenemos que confesar lo que creemos y que nuestro corazón lo crea, y eso va a afirmar mi fe en lo que va a ocurrir. Este centurión solamente dijo: solo di la palabra. No necesitas más, no necesitas desplazarte, no necesitas ir, no necesitas visitarme. Sí, es un privilegio que me visites, pero no es necesario que vayas. Yo sé que tienes muchas cosas que hacer. Solo di la palabra y mi criado sanará. ¿Sabe qué hizo este centurión? Se atrevió a creer que con solo una palabra algo iba a suceder. Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 10 y 13. Mateo capítulo 8, versículo 10 y 13. Volvemos a ese primer capítulo. El versículo 10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve. ¿Y como qué? ¿Y como qué? Mire, Dios le está dando una palabra. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una palabra? ¿Por qué no ha ocurrido? Porque hemos dejado de creer. Porque en los momentos que nuestra fe está siendo puesta a prueba, nos desanimamos, nos desmayamos, no queremos seguir y decimos: no, yo para qué voy a ir allá. No, Dios no. Como escuché en estos días a alguien no, el director de Tropicana: yo no volví porque le pasó algunas cosas, pero no han venido a rescatar esta ovejita. Es que usted depende de quién, del hombre. Mire, somos humanos, seguimos engañando, seguimos fallando. Que el pastor, sí, el pastor también falla. A ver cuántos ya me vieron las alas atrás. Ni adelante ni en ninguna parte tengo alas. No tengo la aureola. Alguien me está viendo brillar, me ve brillante, alguien está encandilado los ojos porque el pastor es el intocable. No, ¿sabe? Este hombre le dijo Jesús al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Conforme tu fe, conforme lo creas, así vas a ver tu milagro. Este hombre que fue movido a misericordia para interceder, para decirle al Señor: mira, no te pido nada para mí, solo mi criado está postrado en la cama, mi criado está paralítico, le duele todo, no puede caminar, no puede hacer nada.
Solo di la palabra y mi criado sanará. Y el versículo 3 él está diciendo: ve y como creíste te sea hecho. Ahora, luego sigue ahí, hay un punto y dice: y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es más, el centurión no llegó a la casa para decirle: vea, el Señor dijo que se levantara. No dijo. Dice la palabra: el criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué significa? Que hay milagros que pueden ocurrir ya, si tú crees. Porque si Dios da la palabra, nada puede resistirse a la palabra de Dios. Nada puede decirle a Dios que no. Es que si Dios manda sanar, entonces no, dice la enfermedad, esperamos un ratico a ver cómo se va a comportar este hombre, esta mujer. No, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día de mi milagro. Hoy es el día en que Dios está dando una palabra a mi vida y yo tengo que creerla. Y si yo la creo, yo la voy a ver. Amén. Si tú crees hoy, tu milagro se va a ver. No es como el pueblo de Israel, que le dijeron: vas a un lugar donde fluye leche y miel. Ay, sí, vamos a ver la tierra. Ay, sí, aleluya. 40 años dando vueltas. Al mayor, ¿no? 40 años para ver el milagro, cuando podían verlo allí. Estaba a 800 kilómetros la tierra prometida. 40 días a pie y otros días caminando. 40 días, pero no creyeron en lo que Dios le estaba dando totalmente. El gran problema de ese pueblo de Israel era que no creían en la palabra de Dios. Y muchos de los hijos de Dios no creemos en la palabra de Dios. Por eso recuerdo lo que es el versículo 11 y 12 de ese mismo evangelio de Mateo. Y comprendo esto. Dice aquí: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y hay una versión donde dice que aún el centurión se va a sentar en ese lugar, en los reinos de los cielos. Es decir, iba a ser salvo. Lo dice en otra versión. Pero vea lo que dice el versículo 12: mas los hijos del reino serán echados. Andrés, por favor, colócame la Nueva Versión Internacional en la parte de abajo. Dice: pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Que aún los hijos de Dios que dicen yo soy hijo de Dios, que no creen, miren lo que va a suceder. Porque es que no es solamente decir Señor, Señor, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice yo soy cristiano va a entrar al reino de los cielos. Sino ¿quién es el que va a entrar? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso lo dice la palabra. Amén. Y está diciendo: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esa es una de las cosas que como hijos de Dios hemos dejado de hacer. Hemos dejado de creer a la palabra que Dios ha dicho. Nuestra percepción natural de las cosas hace que dudemos. Nuestra naturaleza humana hace que veamos totalmente algo natural, que veamos algo totalmente natural. Pero en la naturaleza de Dios, cuando ponemos nuestra fe, podemos ver
podemos verlo en lo sobrenatural. Por eso dice la carta de los Hebreos, capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que usted no ve. Tiene una confianza de que algo va a llegar aunque usted no lo vea. Eso es la fe. Algo va a llegar a su vida aunque usted no lo vea, aunque no lo esté tocando, porque cuando eso ocurra, ¿sabe qué va a pasar? Usted lo va a palpar. Esa fe que usted ha depositado en Dios, en lo que Él va a hacer, se va a convertir en tu milagro. Amén. Y para terminar esta enseñanza, carta a los Romanos capítulo 10 versículo 10. Diga conmigo, Dios lo va a hacer. Pero ahora dígalo creyendo, Dios lo va a hacer. Sí, Dios lo va a hacer. Sí, en cualquier momento llegará. Sí, cuando Dios quiera, en el tiempo de Dios, el Kairos de Dios es perfecto. Aleluya. Nos volvemos religiosos. No, es que si Dios ya lo dijo, tiene que ocurrir. Así de sencillo. Ya ocurrió. ¿Cuánto le esperaste? Como 14 años. Y proceso tras proceso, el abogado perdió algunos documentos esta semana. Y cuando empezaste el proceso, ¿demoró cuánto tiempo? ¿Cuántos meses? ¿Más de un año? ¿2 años? Empezaste el proceso, 2 años. Esta semana me llamaste, me dijiste, necesito unos papeles que el abogado perdió. Es responsabilidad. Los perdió, te los conseguimos, los pasaste. Y dijo el abogado: perdóname, es que había colocado tu proceso de último, pero no, ya sacamos esto ya salió la demanda, porque fue ya. Pero ¿sabe qué? Nosotros mismos hacemos lo de los israelitas, damos vueltas y damos vueltas y damos vueltas y damos vueltas. Pero cuando Dios dice ya, el ya de Dios es ya. El ahora de Dios es así. Dios te va a contestar si tú crees. Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dice versículo 10 de Romanos 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11: pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado.